Bueno, ahora sí, para los que no me conocen, soy Gustavo Rodríguez, director de producción de 3 de febrero, y esta es una actividad que impulsamos desde el municipio relacionada con el Distrito de la Innovación y el Conocimiento. Estas actividades tienen que ver con traer aquellos temas que tienen que ver con cuestiones casi de futuro en este momento, ¿no? Digo, si el año pasado nos impactó con algo, fue con ver todas aquellas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, con acelerar muchos tiempos que tenían que ver con una agenda postergada de transformación digital, de temas de nuevas tecnologías y cómo eso impacta no solo en la empresa, sino en nuestras vidas también, ¿no? Así que acá nos congregamos empresas de 3 de febrero, emprendedores, alumnos, docentes de la Universidad de 3 de febrero e invitados a 3 de febrero que son bienvenidos. Y vamos a charlar ahora con Marcela Schwind y Fernanda Molas y Molas sobre exponencialidad y todos esos temas que ustedes se preguntarán quiénes son, y yo claramente también. Así que Marcela, Fernanda, estamos con ustedes y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien lo dijo Gustavo, mi nombre es Marcela Schwinn, yo soy ingeniera en sistemas, fundadora de la empresa Ikigo, una empresa donde trabajamos los valores de la exponencialidad, donde trabajamos la agilidad en las organizaciones. Fernanda trabaja con nosotros todo lo que es el área de datos, ella es especialista en todo lo que es gobernanza de datos, así que bueno, va a estar dándome también un poco de soporte en esta charla. Que la intención de esta charla, que si bien dice transformación digital, nuevos modelos y tecnología, es comentarles acerca de algo que seguramente muchos de ustedes saben respecto de los modelos que hay hoy que nos acompañan y que aceleran a las organizaciones para lograr la tan famosa exponencialidad. Entonces, hoy arrancamos, digamos, nuestra historia de una manera diferente, ¿no? O sea, hoy estamos en un periodo muy disruptivo. Como decía recién Gustavo, el año pasado hemos tenido que aprender rápidamente muchísimas cosas. Como organización tuvimos que reinventarnos, tuvimos que darnos fuerzas para poder crecer, para encontrar nuevos modelos de negocio, para focalizarnos en nuestros clientes y en nuestros equipos de trabajo, de manera de poder pasar esta situación de la pandemia, que fue algo que nadie se lo esperaba, ¿sí? Si bien muchos habían armado o habían dicho de que se venía una pandemia, que teníamos que estar preparados, pero ahí los datos nos sirvieron para tener algún indicador, pero no empezamos a tomar acciones. La pandemia llegó, y tuvimos que ahí empezar la transformación. Y muchas organizaciones todavía están sufriendo esta necesidad de transformarse, ¿no? Y de reinventar su modelo de negocio. Entonces, lo primero que le habíamos planteado a ustedes como esta dinámica, porque va a ser una charla más bien de compartir experiencias, de comentarles un poco respecto de lo que es la exponencialidad, les habíamos pedido en el Mentí que nos cuenten, a ver, para los que todavía no ingresaron, este es el código del Mentí, queríamos saber con qué palabras asocian la exponencialidad, ¿sí? Ahí voy a compartir los resultados que tenemos por ahora. Ahí vamos. ¿Sí? Fíjense, está muy fuerte la palabra crecimiento, dispersión, crecimiento acelerado, innovación, incremento. Bueno, la intención es que, a ver, de esta charla, después cuando estemos terminando, vamos a volver a preguntarnos a ver qué sacamos de diferente entre cuando arrancamos la charla y después, ¿sí? Bien. Vamos entonces, hablábamos recién de disrupción, ¿sí? El entorno de nuestros negocios hoy está totalmente amenazado, ¿no? O sea, hoy como líderes de negocio necesitamos empezar a ver otras formas de armar nuestras organizaciones, de aplicar nuevos procesos, de aplicar tecnologías.
Y más allá de los casos de estudio que quizás muchos de ustedes ya han visto o han escuchado respecto de Kodak o de Blockbuster, de cómo tuvieron que reinventarse, la idea de esta charla es que veamos cómo podemos hacer esa disrupción y ese cambio dentro de nuestras organizaciones. La realidad es que el impacto que tenemos hoy de la tecnología no es en la disrupción. Si nosotros pensamos hace unos años atrás, no sé, cuando apareció el automóvil, también fue una época disruptiva, ¿sí? El automóvil que reemplazó a nuestros caballos, ¿sí? Hoy estamos también en esta misma situación, ¿no? De disrupción, de estar pensando de otra manera, pero ¿cuál es la diferencia con años atrás? La diferencia es que hoy tenemos tecnología, una tecnología que va creciendo de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más acceso a la información, cada vez es más rápida la cantidad de aplicaciones, la cantidad de empresas que nacen para solucionarnos nuestros problemas. Y ahí la importancia de prestar atención en lo que es la innovación. Y la innovación en el sentido de, como organización, cómo repensarnos y cómo experimentar a través del error. Entonces, acá hay un cambio también de paradigma, ¿no? A nosotros nos enseñaron de que el error era un problema, que el error o el fracaso es algo que estaba mal visto. Y cuando estamos hablando ahora de organizaciones exponenciales, estamos hablando de innovación, estamos hablando de la importancia del fracaso, la importancia de aprender del fracaso. ¿Y cómo aprendemos del fracaso? A través de estar experimentándolo. Entonces, las metodologías que vamos a nombrar en esta charla están orientadas a eso, a de alguna manera ayudarnos a equivocarnos, a experimentar, a equivocarnos y a mejorar, y entrar en un círculo virtuoso que nos permita realmente innovar, nos permita romper el status quo que tengamos dentro de nuestra organización. Ahora, ¿cuál es el problema más grande que nos encontramos en las organizaciones cuando queremos empezar a cambiar, a ser disruptivos, a trabajar todo lo que son los nuevos procesos, las nuevas formas de trabajo? Es lo que más nos cuesta es el sistema inmunológico propio de nuestra organización. ¿Y qué es el sistema inmunológico propio de nuestra organización? Nuestros colaboradores, ¿sí? Nuestro principal problema ante un cambio es cómo enfocamos la situación que tenemos dentro de nuestra empresa, cómo hacemos para que realmente estas ideas disruptivas, toda la gestión del cambio, sea aceptada por las personas que forman parte de nuestra organización, ¿sí? Acá nosotros como directores, como jefes de proyecto, como dueños de empresa, tenemos que estar trabajando con dos aristas importantes al momento de comenzar una transformación hacia un modelo de nueva organización. Por un lado, tenemos que trabajar estas situaciones donde la respuesta del sistema nos afecta, ¿no? Entonces tenemos que reprimir todo lo que es esa respuesta para volvernos autoinmunes. Y por otro lado, encontrar nuevas ideas que nos ayuden a crecer nuestra organización, ¿sí? Nosotros no nos podemos focalizar solamente en la gestión del cambio, sino que también tenemos que estar pensando en cómo vamos a seguir creciendo, cómo vamos a cambiar nuestra organización y esto ir trabajándolo en forma paralela. Y ese es el gran desafío de las organizaciones exponenciales, ¿sí? Las organizaciones exponenciales están pensando en grande, van a modelar sus negocios pensando siempre en la abundancia y no en la escasez, y para ello trabajamos tres ejes principales,
que son las personas, los datos y la tecnología. Todo esto de una manera transversal y colaborativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como yo les decía al principio, si vamos a implementar un cambio dentro de nuestra organización, tenemos que estar preparados para la reacción que vamos a tener dentro de nuestras organizaciones. Y por eso el foco en las personas, como primer punto para poder alcanzar la exponencialidad. Y cuando nosotros hablamos de personas y hablamos de transformar las personas, hablamos de que tenemos que encontrar una forma de que no solamente capacitemos a nuestros equipos, a nuestros colaboradores desde la parte técnica, no solamente estemos pensando en implementar determinada tecnología o no, o cambiar algún proceso no, sino nuestras habilidades blandas. Y esto es lo más complicado dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con robots, ¿sí? Y es fundamental para poder avanzar y para poder ir al modelo de transformación, hacer foco en las personas. Identificar aquellas personas que son claves, aquellas personas que tienen por ahí también asociado o en su ADN tienen valores asociados al emprendedorismo. Entonces, con ellas en particular podemos estar potenciando parte de nuestra organización y armando alguna actividad en forma paralela, ¿sí? Por eso es importante el conocimiento que tengamos de las personas que están trabajando con nosotros. Obviamente que el tema de los datos es fundamental, porque si yo no tengo datos para tomar decisiones, me es muy, muy difícil decidir cómo cambiar mi organización y cómo hacerlo de la manera más rápida. Si yo cuento con información que no es fiable, con información que no está siendo validada, no me sirve para la toma de decisión, realmente no voy a poder rápidamente cambiar, no voy a poder cambiar mi modelo de negocio, no voy a poder lograr posicionarme en la competencia, ¿sí? Ahí, Fer, si querés comentarnos un poquitito más con respecto al tema de datos. Estás muteada. ¿Salió? ¿No, no? Ah, bien, perfecto. Bueno, está. No, acá... Ahí, perdón, ahí vuelvo. Sí. Con respecto al tema de datos, que datos es un activo de las empresas y la realidad es que el dato tomado valor en cualquier tipo de empresa es sorprendente cómo esto nos permite trabajar para poder hacer predicciones. Las predicciones también se trabajan, está este tema de que todo lo que sea datos, todo lo que sea tecnología, todo lo que sea algoritmos, que es lo relacionado a los datos, va a hacer que desaparezca el trabajo, y en realidad lo que se está viendo es que operativizamos cuestiones que son mecánicas dentro de la empresa, pero podemos dedicar tiempo a la estrategia. Entonces es fundamental poder entender la empresa y entender que el dato es un activo de la empresa y no de un silo de la empresa. Esto me refiero, no es el dato del área de marketing, no es el dato del área de finanzas, sino que, y en esto aparece un rol muy importante que es la gobernanza de datos. Es una nueva tendencia. Empresas grandes, es sorprendente, pero empresas grandes recién están empezando con esto, pero tiene un correlato todo el tema de gobernanza de datos con la estrategia que tenga la empresa y con lo que después vamos a ver que es el propósito de la empresa. Entonces el hincapié es entenderlo de esta manera, así sea una empresa pequeña, así sea una startup, es el oro
del siglo XXI. Y no lo digo porque esté de moda, sino porque es así, digamos, ayuda muchísimo. Así que ese era como el extra que quería sumar. Bien, gracias, Fer. Y acá de vuelta, o sea, la importancia de trabajar el tema con las personas. Como decía recién Fernanda, si nosotros tomamos los datos y de alguna manera no lo trabajamos como equipo, las personas se van a sentir desplazadas, ¿sí? Y me van a generar este sistema de autoinmune, de rechazo a los cambios que yo quiera proponer o los cambios que quiera llevar adelante con mi organización. Entonces, aquí el tema de los datos es fundamental, tanto para cómo trabajamos con nuestro equipo como para la toma de decisiones. Si nosotros hubiésemos tenido información de la pandemia, por ahí, no sé, el año pasado, en marzo del año pasado, antes de la pandemia, muchas empresas por ahí no hubiesen invertido en grandes edificios, ¿sí? O no hubiesen hecho planes con las personas con respecto a determinados factores con los cuales podían trabajar cuando trabajábamos en la presencialidad, ¿sí? Cuando sucedió todo el tema de la pandemia, tuvimos que repensar todo eso de una manera mucho más rápida, y las empresas que tuvieron acceso a la información, que tenían los datos armados, fueron las que pudieron rápidamente evolucionar, ¿sí? Y pudieron responder rápidamente a los clientes y a su negocio. Fue el caso, por ejemplo, de los bancos, ¿sí? Algunos bancos estuvieron preparados para que en un fin de semana las personas que trabajaban en el banco puedan seguir haciendo sus actividades desde sus casas, pudieron seguir dando créditos o pudieron seguir su operatoria normal. Otros les llevó más tiempo, otros todavía están sufriendo las consecuencias. Entonces, por eso el tema de los datos es muy, muy importante, y su relación con las personas. Y la tercera arista que hablamos en las organizaciones es el tema de la tecnología. La tecnología para hacer más eficiente todo lo que hacemos, ¿sí? La tecnología viéndola desde el punto de vista de cómo nos ayuda a nosotros para mejorar, para, de vuelta, tomar mejores decisiones, para que en una organización industrial, por ejemplo, donde tenemos maquinaria que está conectada con Industria 4.0, que recopila información, y esa información me permite a mí tomar decisión, o me permite preparar una acción de mantenimiento, por ejemplo, en una máquina de acá a 15 días. ¿Y eso por qué? Porque yo tengo dentro de mi maquinaria datos que está siendo compartido con maquinarias del mismo tipo, pero de otros lugares del mundo, y en esa cantidad de comparación, y gracias a la tecnología, yo puedo predecir de que de acá a 15 días necesito poner en mantenimiento esta máquina, que es la que, no sé, se le puede romper un rulemán, un bulón o lo que sea, ¿sí? Entonces, acá la tecnología me está ayudando, y el acceso a la tecnología hoy es realmente es muy, muy fácil, ¿sí? Hoy contamos con muchos servicios gratuitos, no necesariamente tenemos que ir al modelo de pago para obtener información, ¿sí? Hoy obviamente que todo va a depender de la calidad de la información que yo quiera tener, ¿no? O de los servicios con los cuales pueda estar trabajando. La semana pasada, por ejemplo, estaba escuchando una charla sobre inteligencia artificial, y hacían hincapié, digamos, en la cantidad de servicios que tenemos hoy en la nube, que nos permiten, por ejemplo, estar haciendo identificación de un objeto sin necesidad de vuelta de estar invirtiendo grandes cantidades. Entonces, eso es exponencialidad.
¿sí? Es, de alguna manera, estos conocimientos compartidos que están públicos, que están democratizados, que ese es otro de las características de las organizaciones exponenciales. Entonces yo puedo tener acceso a esa información, puedo compartirla. Y de esa manera, obviamente, generar el cambio dentro de mi organización. Y todo esto lo tenemos que hacer de una manera muy rápida. Ustedes habrán sentido hablar del famoso entorno VUCA, ¿sí? por sus siglas en inglés, y el modelo BANI, ¿sí? Al cual hoy algunos autores hacen referencia y dicen que es hacia donde está, o hacia donde hoy estamos parados, ¿no? Un mundo que es frágil, ¿sí? Por eso la primera B de fragilidad en inglés, que requiere que nosotros tengamos más capacidad, más resiliencia, que trabajemos más el cambio, que trabajemos nuevas formas de trabajo, ¿sí? Ese es uno de los puntos. El otro punto es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad que se alivia con empatía, con atención, con trabajo en equipo, con poner el foco en nuestros colaboradores, en poner el foco en nuestras organizaciones, ¿sí? La no linealidad que va a necesitar nuestra organización con una visión estratégica que nos lleve a realmente a adaptarnos a situaciones y esa adaptación tiene que ser rápida, ¿sí? No podemos esperar mucho tiempo, no podemos estar en un mundo que tomar una decisión me lleve más de 24 horas porque realmente todos los escenarios cambian en un minuto. Y por otro lado, un mundo incomprensible, ¿no? Un mundo que demanda intuición, trabajo colaborativo, estar focalizándonos en los objetivos que tenemos como organización. Y acá aparecen metodologías o herramientas de trabajo como los OKRs o el liderazgo a través del coaching, ¿sí? Entonces, a este modelo BANI lo vamos a estar también de alguna manera acompañando con nuestras metodologías para poder transitarlos, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, digamos como que fue una presentación ahora nos preguntamos, ¿no? Bien, sabemos de que vivimos en un mundo frágil, que tenemos con temas de no lineales, sabemos de que nos tenemos que enfocar en las personas, que nos tenemos que enfocar en la tecnología, que todo lo que sean los datos va a ser algo que tenemos que trabajarlo en forma cross, y ahí es donde aparecen las organizaciones exponenciales, ¿sí? Las organizaciones exponenciales con este concepto de tener un propósito transformador que va mucho más allá de el propósito de ganar plata, ¿sí? El ganar dinero como organización, excepto que seamos una organización sin fines de lucro, es lógico que lo tengamos todas las organizaciones. Pero más allá de eso, ¿qué más tenemos, sí? Y es ahí la gran diferencia de las organizaciones exponenciales de las organizaciones comunes o las tradicionales. Organizaciones que se focalizan en las personas, que están mirando lo que es el medio ambiente, lo que es la sociedad, es decir, no solamente miran lo que les interesa como a modo empresarial, ¿sí? Y estas organizaciones comparten dos grandes atributos que por sus siglas en inglés son Scale e IDEAS, ¿sí? Que ya las vamos a ver en detalle. Las organizaciones exponenciales hacen foco en lo que son las personas, ¿sí? Lo principal de las organizaciones son las personas y el propósito de transformación masiva. Un propósito que va más allá de la misión y de la visión, como les decía recién. Este propósito transformador masivo tiene, ¿sí?,
unos atributos que se dividen en dos, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que es la parte del cerebro izquierdo, que está asociado a la creatividad, al crecimiento, y todo lo que es lo correspondiente al lado izquierdo, que sería el orden, el control, la estabilidad. Entonces, fíjense acá las características de los atributos que tienen este tipo de organizaciones. Primero, el tema de personal bajo demanda, ¿sí? Y acá el típico ejemplo que siempre hablamos es, bueno, el caso de Uber, ¿sí? Que no tiene personal, sino que contrata en función de las necesidades de su negocio. ¿Esto qué es lo que permite? Mayor flexibilidad, agilidad, porque yo voy a crecer en función de la demanda que tenga de mi negocio, de mi organización. Tenemos comunidad y seguidores, ¿sí? Contar con un propósito me va a permitir a mí como empresa mejorar mi imagen. Y para poder mejorar mi imagen, ahí yo voy a trabajar todo lo que son las comunidades, los seguidores, pero con un punto en común que sea mi propósito, ¿sí? Si yo soy una organización que hago foco en los valores de los valores verdes, los valores de cuidar la naturaleza, mis comunidades, mi comunicación como organización tiene que estar alineada con eso. Y para ello también voy a requerir de algoritmos, ¿sí? Y esos algoritmos me van a... ¿Qué son los algoritmos? O sea, los algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, que me van a permitir a mí poder identificar qué tipo de consumidores, ¿sí?, van a estar más propensos a mi organización en función de mi propósito que tengo como organización. Yendo de vuelta al ejemplo, soy una organización que hago mucho foco en todo lo que es el reciclado, todo lo que es el cuidado del medio ambiente, tener un algoritmo que de alguna manera me identifique cuáles son las personas que pueden comprar mis productos o qué tipo de maquinaria puedo agregar dentro de mi empresa para prevenir accidentes, para ser más verde, ¿sí? Y ahí voy a estar utilizando algoritmos de inteligencia que me van a ayudar a escalar mi organización. Después tenemos otro tipo de activos, ¿sí?, que ahí va a depender también del tipo de organización con el que estemos trabajando. Yo acá puedo pensar, por ejemplo, en una empresa, como decíamos, una empresa industrial, que está trabajando Industria 4.0, que tiene sus 2 o 3 máquinas que son compatibles para compartir información. Bueno, con qué activo puedo trabajar el compartir esos datos a través de algún servidor cloud o algo que no requiera de que yo tenga que hacer una gran inversión para conocer cómo funciona o cuál es el comportamiento de esa máquina. Entonces, acá la idea es tener flexibilidad para poder expandirnos, para poder tener un alto volumen sin un alto volumen de inversión, poder obtener información. El tema del compromiso, fundamental, porque las organizaciones EXO se caracterizan por fomentar el comportamiento humano, como les decía al principio, ganarse la lealtad de las personas que están trabajando dentro de las organizaciones y de sus clientes, forma parte de su core, ¿sí? Y por eso está también muy relacionado con su propósito. Del lado izquierdo, ¿sí?, de los atributos de estas organizaciones, tenemos, por ejemplo, el tema de las interfaces, ¿sí? Todo lo que son los procesos informáticos que utilizan las organizaciones para poder interactuar, ¿sí? Estas interfaces que me van a permitir a mí automatizar diferentes flujos de información.
no sé, si estoy dentro de una organización y empiezo a cambiar mi empresa desde la parte de procesos, ¿cómo los puedo automatizar? ¿Qué herramientas puedo utilizar hoy que me permitan automatizar estos flujos de manera de no tener que estar, no sé, con papeles, ¿sí? Haciendo autorizaciones con papeles, con firmas. Y acá nuevamente es esa interfase que voy a estar haciendo con la aplicación de una herramienta en particular, está aportando a mi propósito de ser verde, de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Toda esa información yo la vuelco en tableros, que son los que me van a permitir a mí tomar la decisión, la importancia de los datos, lo que hablábamos hace un ratito. Nosotros necesitamos contar con dashboard que nos permitan ver los indicadores, porque en función de los indicadores que estemos viendo de nuestra organización vamos a poder tomar decisiones. Si nosotros esa información la tenemos cada 15 días, dentro de 15 días nuestro negocio se puede cambiar radicalmente. Entonces necesitamos contar con instrumentos que nos aseguren la información en el día a día. Y para eso también tenemos que trabajar el tema de la experimentación, ¿sí? Nosotros hablamos al principio de la importancia de equivocarnos, ¿sí? Entonces, como organización, tenemos que tener un área que esté probando nuevos servicios, desarrollando nuevos productos, que estén viendo el foco en las necesidades internas y en las necesidades de nuestros clientes. Y toda esta experimentación que hagamos tiene que estar también reflejada dentro de nuestros tableros que nos van a permitir decir, bueno, si continuamos con esa iniciativa o no, si continuamos apostando a ese cambio o necesitamos cambiarlo. En lo que se refiere a autonomía, este atributo está relacionado totalmente con los equipos de trabajo. Nosotros en las organizaciones ágiles, en las organizaciones exponenciales, trabajamos con equipos autoorganizados, equipos que tienen un alto nivel de responsabilidad con respecto al compromiso que tienen como equipo y con la organización y con el cliente, ¿sí? Esto obviamente que no es fácil, no es algo que lo podemos llevar de un día para el otro, sino que tenemos que trabajar con las personas, identificar quiénes van a ser los que nos van a nosotros empezar a ayudar a trabajar este tema de la autoorganización. Acá empresas que han logrado llegar a la autonomía de sus equipos, han logrado equipos que además de autoorganizarse desde la parte, digamos, operativa de lo que realicen, también son los encargados de definir si se requiere una persona dentro de su equipo, son los que evalúan las incorporaciones, son los que también como equipo deciden el sueldo. Y acá entramos realmente en un tema que por ahí es una utopía, en un mundo que por ahí decimos, bueno, pero estamos en Argentina, que un grupo esté hablando del sueldo de su propio equipo, pero es una realidad y sucede en algunas empresas que han evolucionado y han logrado que sus propios colaboradores se definan su sueldo, ¿sí? Porque conocen, porque tienen, la información es transparente en la organización, otra de las grandes características de las organizaciones exponenciales. Al haber transparencia, sabemos de que el aumentar o no el sueldo en determinadas personas o el aumentarme mi sueldo como director, cómo afecta eso al resto. Entonces, ese atributo de autonomía es muy importante. Y el tema de las tecnologías sociales, y acá las tecnologías en el sentido de comunicación. Hoy más que nunca, al estar en la virtualidad, necesitamos
trabajar esto que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, el poder compartir, el poder estar charlando, el tomar el tiempo de nuestros equipos para ver cómo están, cómo se sienten, ¿sí? Y para eso hay aplicaciones que nos están midiendo en todo momento, obviamente si nosotros queremos, si nuestra organización lo quiere, y ahí haciendo hincapié en esto, en los activos apalancados, tener, por ejemplo, aplicaciones gratuitas donde las personas pueden ir mostrando su mood, su humor en el día, ¿sí? Entonces, después nosotros con esos datos podemos analizar qué es lo que pasó. ¿Por qué todas las personas los días miércoles a las 10 de la mañana se sienten desconformes? Y por ahí es porque hay un ruido molesto, por ahí es porque tienen una reunión que no les aplica, que no les agrega valor, y eso es lo que genera que la persona no se sienta cómoda dentro de la organización. Entonces ven ahí como un tema de la implementación de dentro del propio Meet o del Teams o de Slack, yo puedo estar poniendo aplicaciones que son libres y que pueden estar recopilando información de las personas que forman parte de mi organización. Y en función de eso, yo tomar decisiones y lograr el bienestar como empresa. Entonces, todos estos atributos y el MTP, el propósito de transformación masiva, es lo que nosotros trabajamos en las organizaciones exponenciales. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Sí? Todo esto que estuvimos hablando, dijimos, bueno, contamos un poco de qué se tratan las organizaciones exponenciales, contamos con respecto a, bueno, la transformación digital. La transformación digital no es digitalizar un papel, es poner el foco en las personas, poner el foco en los procesos, y la tecnología va a ser lo que nos va a ayudar a que las personas, los procesos, funcionen de una manera adecuada, digamos, al cambio que nosotros queremos llevar adelante. Entonces, en este gráfico, si bien, digamos, es una flecha y es como un camino que decimos, bueno, desde nuestro propósito de transformación masiva que tenemos como organización, vamos a llegar a la transformación digital y de acá también vamos a retroalimentarnos, no es un paso a paso, ¿sí? Es algo que tenemos que ir haciéndolo en forma paralela, ¿sí? Y en forma sincronizada como organización. Entonces, yo acá les puse cómo vamos a ir trabajando cada uno de estos puntos. Fíjense, estos temas, experimentación, algoritmos, datos, cuadro de mando, eran cada uno de esos atributos que veíamos recién que tienen las organizaciones exponenciales. Entonces, al momento de nosotros iniciar una transformación digital en nuestras organizaciones, o si ya la estamos iniciando, tenemos que tener en cuenta cada uno de estos atributos, porque son los que nos van a apalancar a que nuestra organización llegue a ser exponencial, llegue a contar con información que me permita rápidamente tomar decisiones. Entonces, ¿cómo trabajamos cada una de estos atributos? Con las personas trabajamos a través de lo que es el coaching ágil. Hoy ustedes verán en muchas organizaciones que dicen, no, lo importante para ir a una organización ágil es contar con un coach ágil. Ahora, ¿qué es un coach ágil? ¿Qué hace un coach ágil? ¿Sí? Es el que trata de lograr el cambio de mindset que tiene la organización, ¿sí? Hoy ser una organización ágil que me permita a mí realmente exponencializar, adherir a todos estos valores, a estos atributos exponenciales, no es implementar un framework ágil como puede ser, no sé, Scrum, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que trabajar para la agilidad es el cambio de mindset. Tenemos que trabajar el sistema autoinmune de nuestra organización, tenemos que trabajar con las personas. Entonces, el coach ágil lo que hace es trabajar con las personas los valores de la agilidad, ¿sí? Y ahí se trabajan, por ejemplo, las comunidades de práctica. Comunidades que lo que hacen es agrupar a las personas con un
valor en común, con algo que compartan. Y puede ser algo técnico, puede ser algo de gestión o algo que los motive, ¿sí? Entonces, ahí trabajamos el tema de las comunidades de práctica. Todo lo que es la parte de metodologías y herramientas para lo que es la implementación del modelo de gestión, me va a asegurar a mí, de alguna manera, contar con información para asegurar la transparencia, asegurar la comunicación. Yo si hoy tengo, más allá de implementar una herramienta como gratuita y fácil, como puede ser un Trello, donde yo puedo ver qué es lo que pasa en mi organización y qué tareas está haciendo cada uno, más allá de verlo y pensarlo como un control, es pensarlo en cómo podemos ver dónde está el problema. Si yo veo hoy dentro de un tablero que una actividad está parada durante determinado tiempo, yo o cualquier persona de la organización puede sumarse y puede ayudar, ¿sí? Con la famosa frase esa de la serie de New Amsterdam, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo destrabar ese punto que está ahí en ese tablero y está causando dolor porque no podemos avanzar como equipo? Trabajar metodologías de emprendedurismo y eso nos va a asegurar a nosotros el trabajo de las personas. ¿Se acuerdan que en un momento yo les decía de que había que identificar quiénes eran las personas que tenían en su ADN este espíritu emprendedor, este espíritu de disrupción y ayudarlos a que su idea se haga realidad? Al ayudar a esas personas o ese grupo de personas a que esa idea se haga realidad, nosotros estamos exponencializándonos. ¿Por qué? Porque compartimos, porque de alguna manera estamos volviendo también al equipo y repartiendo ese conocimiento y esas ganancias, en el caso de que lo que haga esa célula lo requiera, compartirlo, ¿sí? Es un modelo diferente al que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, metodologías como design thinking nos van a ayudar a pensar la innovación. Vamos a tener formas, ¿sí? Vamos a tener un ciclo de aprender, experimentar, ponerlo en el mercado, probarlo, volver, ¿sí? Y repetirlo tantas veces hasta que realmente salga bien o decidamos darlo de baja porque realmente no era algo que aplicaba para el mercado, ¿sí? Y esta forma de trabajo lo podemos hacer también con los procesos, lo podemos hacer internamente. No es necesario pensar en implementar una metodología solamente para hacer algo para nuestros clientes, sino para nosotros también. Y obviamente, bueno, todo el tema de datos que va cruzando siempre todo este camino de asociando nuestro propósito como organización y la transformación digital, ¿sí? Si nosotros no contamos con datos, no tenemos tableros, no podemos tomar decisiones. Entonces, ahí es donde hacemos el mix de todo. Implementar esto se puede hacer utilizando las metodologías tradicionales digamos, no tradicionales, perdón, implementando las metodologías originales de las organizaciones exponenciales, como puede ser el caso de las EXO o Launchpad, ¿sí? Pero todas tienen el mismo core, ¿sí? Ya sea en 5 semanas, en 10 semanas, en 3 días, en 5 días, ¿cómo podemos nosotros bajar de una idea a una práctica y hacer ese seguimiento? Acá, por ejemplo, vemos que hay dos grandes caminos dentro de la ejecución de lo que nosotros estemos llevando adelante dentro de nuestra metodología. Por un lado, todo lo que es lo innovador, ¿sí? Y por otro lado, las mejoras de lo que nosotros ya lo tenemos y ya lo vivimos.
¿sí? Entonces, este modelo se replica también, por ejemplo, en Launchpad, donde fíjense que acá tenemos el propósito, las personas, el cliente, y se va trabajando también cada una de estas aristas, pero no en forma 1, 2 y 3, sino en una forma integral. Se hace una visión, primero se mide cómo está la organización y después se va adentrando en cada uno de esos puntos. Por eso vuelvo a este camino. Más allá de la metodología y de lo que nosotros, por ejemplo, implementamos en las organizaciones, necesitamos conocer la organización, necesitamos saber cuál es el propósito de la organización, y en función de eso vamos aplicando las recetas, entre comillas, que mejor se adecúen a nuestras necesidades, haciendo foco en las personas, en los datos y por último en la tecnología. Hoy la tecnología es lo más fácil de conseguir, aunque es por ahí, digamos, los tiempos o el entender es lo que nos lleva más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Implementamos agilidad. Decimos, bueno, a ver, si hoy nosotros necesitamos, nuestro dolor hoy como organización es que el volver a la presencialidad nos está causando dolor en los equipos, ¿sí? Porque hay personas que no quieren volver. Bueno, ¿cómo hacemos para realmente focalizarnos en eso, ¿sí? ¿Cómo alineamos lo que tenemos como objetivo de nuestra organización con la intención de las personas de volver o no a la presencialidad, ¿sí? Hay algunas industrias que obviamente no hay opción, ¿sí? Porque yo tengo que estar frente a una máquina haciendo determinadas cosas, pero hay otras industrias que sí lo permiten. Entonces, ¿cómo aplicar un modelo de exponencialidad? ¿Cómo aplicar una metodología? Va a depender muchísimo de la organización, ¿sí? Y de conocer qué es lo que quiere la dirección, hacia dónde, cuál es su rumbo, ¿sí? Esa es, digamos, la idea de las organizaciones exponenciales, que tienen, como habrán visto, muchísima relación con todo lo que es la agilidad. Y bueno, después de todo esto que estuvimos charlando, lo que me gustaría, para que así no hablo solamente yo, ahora vamos a ir a otro mentí, que es se los compartí, Fer, acá en el chat, donde después de todo lo que hablamos, pensemos ahora qué conceptos o qué palabras tenemos con respecto a exponencialidad, qué es lo que necesitaríamos hacer, ¿sí? Vamos a ver cómo... Vamos acá. Ahí ya, esperen un segundito, ya les comparto los... Vamos a ir viendo los resultados. Bien. Ahí voy a pasar para acá. Así vamos viéndolo. ¿Bien? Bien, tecnologías blandas, propósito, agilidad, evolución, aprendizaje. Voy a abrir la otra también, así vamos a comparar con lo que habíamos visto al principio. Comunicación, integración, evolución, crecimiento, ¿sí? Evolución. Buenísimo.
quería lograr, un segundo, ahí vamos a mostrar primero las primeras que habíamos visto. Pensé. Habíamos hablado al principio de crecimiento, cultura, impacto, ¿sí? Crecimiento acelerado. Y ahora nos vamos con algunas otras cosas más, porque hablamos de tecnologías blandas, hablamos de algoritmos, hablamos de propósito. Ese propósito se repite: agilidad, integración, evolución, ¿sí? Bueno, esa era la intención de esta charla, ¿sí? De contarles un poco de qué se trata todo esto, de la exponencialidad, la importancia en las organizaciones. Y bueno, por último quería dejarles mis contactos para, bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, porque seguramente de esto van a surgir algunos comentarios y bueno, estaría bueno que los podamos resolver y bueno, y charlarlos, ¿sí? Nuestro eslogan como organización es que compartimos saberes y experiencias, y esa es la idea, ¿no? De seguir evolucionando y seguir creciendo como organización y ayudar a otras organizaciones a lograr la exponencialidad.